Buenas noches a todos. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Que Él es fiel, que Él tiene grandes cosas para nosotros. Bueno, pues menos mal lo sabemos porque no precisamente de eso voy a hablar, pero tiene que ver. Bueno, primeramente les agradezco el haber venido hoy. Es un motivo de alegría para mí el poder presentarme nuevamente y poder hablar de mi Dios, del Dios que profesamos todos. Y generando este mensaje, estudiando este mensaje, le preguntaba al Señor, bueno, Dios, ¿qué palabra quieres que traiga? ¿Qué enseñanza? Porque como quiera que sea, no soy yo el que estoy aquí, aunque físicamente me vean, pero entiendo y creo que es de parte de Dios y el Espíritu Santo el ser yo simplemente un canal para el mensaje que hoy voy a dar. Y entonces Él me comenzó por decir, ¿tú cómo me podrías evidenciar frente a los demás? ¿Cómo podríamos nosotros dar a conocer ese Dios por el cual nosotros profesamos? Ese Dios por el cual hoy en día nosotros estamos aquí sentados y quienes están a través de las redes sociales viéndonos, están viendo la palabra. Y entonces yo le decía, pues Dios, simplemente la principal manera sería hablando de ti. Y creería yo que es algo fundamental, el hablar de Dios es algo que como hijos de Él tenemos que hacer, exaltándote públicamente, haciendo que la gente sepa que a través de lo que yo hablo, que tú existes. Y entonces Él me decía, sí, vale la pena, pero me llevó a leer en Marcos unas pequeñas partes en las cuales yo veía que alguien, más adelante miraremos, hablaba de Dios, de Jesús como el santo de Dios. ¿Nosotros podríamos hablar de que Jesús es el santo de Dios? ¿Sí, no? Otro, también en Marcos, nos hablaba que él era que Jesús es el Hijo de Dios y que frente a Él se postraba. Y más adelante otro hablaba que Jesús era el Hijo del Altísimo. Y aún así también le pedía que no fuera duro con Él. Y de quien les hablo son de demonios. Y los podemos estudiar en Marcos 1, del 23 al 26. En donde para este caso, en el 1 del 23 al 26, nos habla que Jesús se encontraba en la sinagoga y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. Más adelante, en Marcos 3:11, encuentro que dice que los espíritus inmundos, al verle, estamos hablando de Jesús, al ver a Jesús, se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Fíjense que también la actitud era de que se postraban frente a Jesús y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Le presentaban su magnificencia, le resaltaban a Jesús que Él era más que ellos. Y en Marcos 5:11, creo que es una de las historias que casi todos, pues diría yo todos conocemos, que es la historia de la legión de demonios
que el Señor saca de una persona y la manda a los cerdos. En este caso es una legión de demonios, 1000 demonios, diciéndole a Jesús, Hijo del Altísimo, reconociendo su magnificencia. Entonces esto me lleva a que yo le decía al Señor, entonces va algo más que un simple profesar tu palabra, va más allá de ir por todo lado diciendo Jesús te ama, Jesús Jesús te sana, Jesús es el Salvador, va más allá de eso. Y él me daba a entender que al igual que nosotros, como hijos de Dios, los demonios conocen y saben de teología, creen en Dios, creen en Jesús. Y en Santiago 2 nos dice que también creen y le temen. Pero creen, al igual que nosotros, tienen una creencia y saben de su poder. Entienden que Él tiene el poder para hacer y deshacer con nuestras vidas. Y entonces yo preguntaba a Dios, y si lo hacen igual a nosotros, ¿en qué podemos diferenciarnos entre el profesar de alguien que no cree en Dios y el profesar de nosotros? Si podemos ver en Hechos 16, cuando Pablo está en Filipo, nos dice que mientras él llegaba, una mujer que tenía espíritu de adivinación profesaba que él era Pablo, que traía un mensaje de salvación. Entonces vuelvo al punto. El punto en el cual yo comencé este mensaje es: ¿cómo es posible que quienes tienen un espíritu contrario al de nosotros, y no estoy hablando en este caso del ser humano o de la persona que está diciendo no, es que yo no creo en su Dios, sino que estoy hablando de algo mucho más allá, de un terreno espiritual, cómo es posible que ellos también crean en el mismo Dios que nosotros creemos? Y entonces el Señor me decía, mira, la teología que nos enseñan, las grandes frases teológicas que vemos al principio de Marcos, como la que nos dice, como las que leímos ahorita, sí, bien son dadas por demonios, ¿cierto? Pero eso nos lleva a entender que aun cuando ellos creen, su práctica no los hace tener la fe que nosotros debemos tener. Y es ahí donde se diferencia el que cree y teme, como lo hacen los demonios, y los que creemos y tenemos una fe creyente y respaldada en Él, pero estamos a su disposición y a su entero nivel y su entero deseo de cumplir su voluntad a través de lo que Él nos ha enseñado a hacer. Es ahí donde el Señor me explica, mira, los demonios, ¿sí?, pueden tener una creencia teórica, pero es una creencia sin obras, una creencia muerta, una fe muerta, porque aunque creen en mí, no hacen nada que respalden lo que dicen creer en mí. Al contrario, van en contra de lo que yo profeso y lo que yo soy como ser propio. Mientras los hijos de Dios, quienes creemos en el Dios que profesamos y quienes creemos en el Dios que hoy nos tiene aquí reunidos, tenemos que entender que la fe que nosotros debemos de llevar, la fe que nos separa o que nos hace ver totalmente diferente a quienes no profesan nuestra creencia y quienes de alguna u otra manera van en contra de ella, es una fe en práctica, una fe que se rige bajo los términos de salvar y de no condenar, de entender a las personas porque son personas y porque muchas veces tienen errores en sus corazones y en sus mentes, errores que muchas veces son ligados a simples mentiras que el mismo enemigo nos lleva a tener en la cabeza, enseñándonos 1000 verdades. Es algo que quiero que tengamos claro. Al enemigo no le importa que tú sepas 1000 verdades. Él te vende 1000 verdades, él te puede entregar 1000 verdades con la sola idea de que tú te agarres de una sola mentira de él. Con una sola mentira de él ya está suficientemente conforme, porque él sabe que con una mentira que haya instaurado en tu mente y en tu corazón, las verdades que ya tú tienes
pasan a ser por ti mismo o propiamente tema de discusión interna. Entonces es ahí algo que tenemos que entender. Y entonces él me lleva a decir, me lleva a leer en Efesios 2, 8, 10, del 8 al 10. Ahora se me perdió Efesios. Ya. En Efesios 2, del 8 a 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta el 9 dice no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es algo claro, algo que nosotros tenemos que tener como principio y como rema en nuestras vidas. Las obras que yo hago no son mi salvación. No por las obras que yo haga recibo más o menos salvación. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claros como hijos de Dios. Nosotros no porque hagamos más o menos obras vamos a ser más o menos salvos. O no es porque el vecino es hijo de Dios también, pero él hace 3 obras más que yo, entonces él es más salvo que yo, o va de primero en el camino que yo a la salvación. No es por eso. Y eso es algo que tenemos que tener. Para eso es la gracia. La gracia es la que nos salva. Pero más adelante en el 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo entiendo que aquí es claro una cosa, y es que ¿para qué fuimos hechos? Para que anduviésemos en buenas obras. ¿Y por qué para que anduviésemos en buenas obras? Porque cuando yo ando en buenas obras, porque cuando yo tengo buenas obras, porque cuando yo hago el bien, estoy demostrando la fe que profeso. Si yo soy capaz de hablar de Dios, pero mi actuar no es consecuente con la fe que profeso, tengo una fe muerta. Pero si yo hago buenas obras, y ojo, buenas obras no significa solamente el tema que nos han de pronto encasillado, que es ayudar a los demás. No, buenas obras es no colarte en la fila cuando vas a hacer la compra. Buenas obras es no quedarte con el céntimo de más que te dieron sin querer la cajera del Mercadona. Buenas obras es todo lo que hace tu buen comportamiento, todo lo que te demuestra que eres hijo de Dios. Es ahí donde dicen buenas obras. Buenas obras no es solo el ayudar a los demás, aunque claro que sí está dentro del complemento de las buenas obras. El ayudar a los demás y el mirar en qué te puedo ayudar, para qué te sirvo a ti, es parte de las buenas obras. Pero no es solo eso. Entonces saquémonos de la cabeza ese chip que el buenas obras es solamente ayudar a los demás, porque conozco algunas personas que ayudan a los demás pero pensando en un beneficio para sí mismos. Entonces ahí es donde está la buena obra. ¿En dónde tengo mi buena obra si yo estoy recibiendo una recompensa por debajo de cuerda por ayudar a los demás? No es una buena obra, es un negocio. Y si estamos en un negocio, saquemos a Dios del negocio y volvámoslo un mercadillo, un mercado del día a día de nosotros. Entonces es lo que tenemos que entender. Entonces esto me lleva a pensar: la fe es nuestro canal para la salvación. Porque nos dice en el 8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, por medio de lo que yo creo y confieso, es mi canal de salvación. Pero a su vez, también es lo que nos debe representar a nosotros como hijos de Dios. ¿Y cómo nos representa a nosotros como hijos de Dios? Haciendo las buenas obras para las cuales estamos hechos. Nadie, lo explico de esta manera, nadie coge un utensilio de cocina para limpiar el baño, para limpiar el váter, ¿cierto? Porque no está para eso. Para limpiar el baño están los utensilios del baño, ¿cierto? Y para la cocina están las cosas de la cocina. De la misma manera
quiere decir que nosotros estamos hechos para buenas obras, así que nuestro mejor reflejo o en lo que mejor debemos ser es en hacer buenas obras. Que al principio nos cuesta, claro, nos cuesta porque hacer buenas obras también implica olvidarnos de nosotros. Olvidarnos de nosotros no quiere decir dejarnos a un lado y no estar pendiente de nosotros. No, lo que quiere decir es pensar en que, oiga, yo puedo ayudar un poco más a esta persona. Oiga, yo puedo ser un canal de bendición para esta persona. Oiga, yo puedo de alguna manera ser algo mejor para esa persona. Y digo yo que es ahí donde en ocasiones tenemos el conflicto nosotros. En que nos gusta predicar el evangelio, pero muy pocas veces estamos dispuestos a ponerlo en práctica. Y lastimosamente, el ser humano está acostumbrado a que el 10% de lo que estudia se le queda, pero el 90% de lo que ve es lo que hace. Entonces, cuando un ser humano, cuando yo quiero hablar con alguien, esa persona va a estar más pendiente de lo que yo hago y de mi actuar que de lo que yo le digo. Y si yo como hijo de Dios estoy predicando que no debemos robar y soy capaz de quedarme con el céntimo que me devuelve la señora del Mercadona, o soy capaz de colarme en la fila porque necesito hacer la diligencia más rápido, porque tengo que, no sé, ir al ayuntamiento más rápido, ¿sí? Pues fácil, yo tengo que ser claro y ser sincero y hablar con la verdad. No estoy actuando conforme a la fe que estoy profesando. Y de ahí es donde valen cosas como decir, oiga, ¿por qué el mundo está como está? Si nosotros nos preocupamos por asistir al culto todos los domingos, sí, pero si el lunes estás haciendo algo que no es consecuente con la fe que tú profesas, ¿a qué vienes el domingo? ¿A qué vienes el jueves? Si el lunes vas a estar haciendo algo que no debes estar haciendo, que no es consecuente con lo que el Señor te dijo que hicieras. Y es ahí donde tenemos que ser claros y aprender que como hijos de Dios también tenemos que hablar sin tapujos y decir las cosas como son y entender de que no puedo estar tibio, porque la palabra misma lo dice, que a los tibios los vomitará. Y no es por decir, meter algún tipo de miedo o algo así, pero yo tengo que ser claro y ser frío o caliente. Y yo decidí ser caliente, decidí entregarme a Cristo y decidí cumplir a cabalidad este hecho de buenas obras, de hacer buenas obras, porque entendí que para eso estamos hechos, para hacer buenas obras. ¿Y por qué lo entendí? Porque si nos ponemos a pensar si bien mi salvación no depende de mis obras, como lo hemos hablado, pero yo sí fui hecho para buenas obras, yo debo entender que esas buenas obras es la manera como yo debo llevar el mensaje para el cual fui llamado a ser. Vuelvo y les digo, nosotros estamos hechos para buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, quiere decir que Él ya sabía que íbamos a andar en buenas obras y que íbamos a tener que hacer las buenas obras. Y si yo entiendo eso, entiendo que si yo estoy hecho para hacer buenas obras, entiendo que la mejor manera como yo puedo predicar el mensaje de Dios es a través de mis buenas obras. Y es mejor así, menos palabras y más acciones. Entonces, entendiendo que los hijos de Dios debemos expresar nuestra fe en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, eso me lleva a entender que así como lo dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Volvemos al punto de lo que nos dice la palabra. El manual nos dice claramente, la fe es a través de la gracia, y por intermedio de la fe obtenemos la salvación. Pero la manera como yo demuestro que estoy en salvación es a través de las obras que hago de las buenas obras que hago para con los demás. Ojo, no es de las obras que hago para con los demás, de las buenas obras que hago para con los demás. Ahí es donde entiendo y comienzo a entender la razón por la cual Juan el Bautista en algún momento, cuando le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres acaso el Mesías? ¿Eres el profeta? Y Juan el Bautista lo que dice, no, yo soy la voz que clama en el desierto. Es ahí cuando entendemos que nuestra decisión como hijos de Dios no es buscar un nombre, porque si buscamos un nombre como hijos de Dios es seguir en esa fe muerta, en esa fe que es simplemente hablar y hablar y hablar, pero poco hacemos. Pero si por otro lado yo decido seguir las buenas obras para las cuales yo estoy hecho, para las cuales todos estamos hechos, de esa misma manera entendemos que de esa forma es que somos la voz que clama en el desierto. De esa manera es que podemos decir que nuestra fe es reflejada por nuestras buenas obras. Vuelvo y digo, porque al igual que Juan el Bautista, hemos entendido que somos la voz que lleva el mensaje. Y si somos la voz que lleva el mensaje, esto nos hace sí o sí, obligatoriamente, parte del mensaje. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, cuando nosotros le damos a Él la potestad de vivir en nosotros, de hacer parte de nosotros, no de venir de vez en cuando, no de venir solo los domingos, no de venir los jueves a nuestro corazón, sino cuando decidimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, haga vida en nosotros, es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo continuamente con nosotros, y es cuando entendemos que ya no somos quienes llevan el mensaje, sino que a su vez, como el Espíritu Santo está con nosotros, somos el mensaje que tenemos que dar. Somos el ejemplo que Dios nos pide que demos para con los demás. Somos el mensaje. Y muchos dirán, pero ¿cómo así? ¿El mensaje no es Jesús? Ojo, si yo estoy viviendo con el Espíritu Santo es porque ya tengo a Jesús conmigo. Y si yo tengo a Jesús conmigo, si el Espíritu Santo está conmigo, ya yo no llevo un mensaje de un tercero, ya yo soy el mensaje. Y cuando yo soy el mensaje, lo que yo hago es lo que los demás ven que hace Jesús. Lo que yo hago, como yo me comporto, de la manera como yo actúo, es lo que nos hace mostrar el mensaje que en algún momento, cuando nosotros no lo conocimos, cuando nosotros no teníamos al Espíritu Santo, nos dijeron debíamos llevar, pero hoy que lo tenemos, lo somos. Entonces, es necesario que nos dejemos de un lado ese cuento de que debemos hablar del mensaje de Jesús. No, nosotros no debemos de hablar del mensaje de Jesús. Nosotros debemos mostrar a través de nuestras buenas obras el mensaje de Jesús. Porque si no somos capaces de mostrar el mensaje de Jesús, Jesús no está con nosotros. Y si Jesús no está con nosotros, vuelvo y les digo, una buena obra se puede convertir en un negocio. Y entonces de ahí ya saquemos a Dios del lado y volvamos un mercado. Todo esto, entendiendo que las buenas obras son la razón para la cual fuimos creados. Cuando yo obro bien, adoro a Dios. Cuando yo obro bien,
alabo a Dios. Cuando yo abrigo al desamparado, alabo a Dios. Cuando yo soy capaz de enseñarle a una persona que no conoce de mi Dios cómo soy y cómo es Dios a través de mí, estoy adorando a Dios. Y diría yo que es de las formas más gratas que puede tener el Señor para con nosotros, el entender de que soy capaz de, sin una palabra, predicar su mensaje. En estos días leía una frase, vuelvo y les digo, no es una frase mía, es una frase de un predicador español, la cual decía: con muchas personas que te vas a reunir hoy, muchas personas con las cuales vas a hablar hoy, la única Biblia que van a poder leer es la que tú eres. Es ahí donde está la diferencia entre quienes viven una fe muerta y quienes somos capaces de ser una Biblia andante para los demás. Una Biblia no sujeta a una prédica continua sin acción, sino una Biblia que simplemente leen viéndola. Oiga, es que esta persona trabaja muy bien, es que la forma como trabaja es algo que uno dice no tiene cabida. Eso es alabar a Dios, es llevar una buena obra. El que digan, oiga, esta persona cómo es de correcta, cómo es de recta en su proceder, cómo no se deja tentar por X o Y razón, cómo es capaz de decir, oye, discúlpame porque sin querer te pude haber herido. Aunque no crean, eso es una buena obra. El pedir perdón es una de las mejores obras que pueden existir en el mundo. Entonces, lo grato de este mensaje y lo que creo yo sería bueno que entendamos, y es del Espíritu el entender esto, es que estamos hechos para hacer buenas obras. Estamos hechos para llevar el mensaje de Él a través de nuestras buenas obras. Muchas veces es necesario más actuar y menos palabras, porque muchas personas, por el mismo evangelio o por el mismo proceder de quienes pueden decir profesan nuestro Dios, pero no actúan conforme a las buenas obras, muchas personas están heridas o se sienten heridas por distintas razones. ¿Y heridas con quién? Heridas con la iglesia, heridas con nosotros, con quienes profesamos la misma fe y nos dicen, no, es que yo no creo en su Dios, no es que su Dios, no, es que eso es una cosa, o es que es un negocio, es que lo uno, es que lo otro. Pero yo digo que esa razón de algo fundamental, y esa razón es que nos hemos dejado permear por el hecho de creer que es solo llevar la palabra y no actuarla, no accionar la palabra. Y no es así. No es solo decir Dios te ama, es que si tiene hambre, hombre, tengo que darle un pan, tengo que darle algo, porque Dios te ama, pero con el Dios te ama Él no sació su barriga. Si se dan cuenta, y es algo que a mí me conmociona mucho, es que en casi todas, por no decir todas, las veces en las cuales alguien buscó de Jesús en la Biblia, Jesús comienza por suplirle su necesidad. De ahí para adelante, venga yo le enseño. Pero lo primero que hizo fue suplir su necesidad, actuar en una buena obra para con esa persona. Porque una vez esa persona entiende, oiga, actúa bien, es cuando las personas pueden abrir su corazón. Y si no abren su corazón, no van a poder dejar que permee la palabra de Dios. No van a poder dejar que el Espíritu Santo entre a través de lo que nosotros hacemos. Señor, Padre amado, te damos gracias, Dios, por permitirnos reunirnos esta noche, Señor amado. Gracias, Padre, porque eres tú quien guía las palabras de nosotros, Dios amado. Eres tú, Señor, quien nos enseña, Señor, que para las buenas obras hemos sido hechos, Señor amado. Y te pido, Padre amado, que nos permita, Señor, llevar tu mensaje, Señor, a través de nuestras buenas obras, Señor. Que no solo sea el llevar una palabra, sino el poder actuar, el poder demostrarle a las personas
quién eres tú y cómo eres tú. No a través de un texto, pero sí a través de nuestro comportar, de nuestro actuar, de nuestro diario vivir. Que seamos una Biblia abierta para los demás, Señor amado. Que la gente pueda escudriñar en nuestro corazón y vea que no es para con nosotros, sino es porque tú estás ahí. Y si tú estás ahí, nos urge y nos agrada hacer buenas obras. Por la razón principal, porque te amamos, Señor, y porque estamos para agradar tu corazón. Y si agradamos tu corazón, Señor amado, sabemos que tenemos el favor tuyo para con nosotros, Dios bendito. No es una recompensa, Padre amado, el estar accionando por buena recompensa, Señor. Pero sí es un estandarte de gratitud, el saber que podemos agradar tu corazón. Porque si agradamos tu corazón, Padre amado, sabemos que grandes planes y buenos planes tienes para nuestras vidas, Señor amado. Pero permite, Señor, que podamos ser nosotros quienes lleven el mensaje, llevemos tu mensaje, Padre amado, a través de nuestro actuar día a día, Señor amado. Que podamos entender, Señor, el corazón de las personas, Señor, y poder ser un bálsamo para sus vidas, Señor amado, a través de todo lo que tú nos enseñas y a través de tu diario vivir con nosotros, Dios amado. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nuestras vidas. Ponemos en tus manos lo que queda de esta semana, Dios amado. Ponemos en tus manos todas y cada una de nuestros afanes y nuestras necesidades, Dios bendito. Sé tú guiando nuestros corazones, Dios amado. Amén y amén.